de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes a todos ustedes, queridos hermanos que nos están acompañándonos en este momento, en esta transmisión al vivo de la Eucaristía aquí en la parroquia de Santa Filomena en Sacramento. Y hoy en este tercer domingo de Adviento estamos celebrando Domingo Gaudete, o mejor dicho, el domingo de alegría o de gozo, porque ya estamos a medio camino, como nos enseña la tradición, de nuestro tiempo de preparación para celebrar el evento primordial que es la encarnación del Hijo de Dios o el nacimiento del niño Jesús. Y para nosotros tiene que ser un motivo de alegría si estamos llevando todo ese proceso de espiritual, de preparación o de preparación espiritual para prepararle al camino del Señor y que Él encuentre un camino amplio para poder entrar en nuestras vidas, y en nuestros corazones. Sin embargo, tenemos que seguir el ejemplo de San Juan Bautista, que es el que nos enseña cuáles son los medios necesarios y el estilo de vida que nos ayudará a tener ese corazón listo para la llegada del Señor. Y con la ayuda de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, que como hemos visto tenemos aquí su imagen, ayer celebramos la solemnidad de su fiesta, pues ella nos ayuda y es la que podríamos decir que es la meta de nuestro caminar en este tiempo de Adviento, porque ella nos enseña cómo recibir a Jesús para que Jesús pueda ser concebido y nacer en cada una de nuestras vidas. Vamos a empezar pues ofreciendo nuestras oraciones y pidiendo perdón al Señor por todas las veces que no vivimos de acuerdo a su voluntad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo, esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a escuchar atentamente la palabra de Dios. Pongamos oídos. Lectura del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres,
a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año del Señor. Me alegro en el Señor con todo el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia hoy a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal, que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos los que creyeran por medio de él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, endereced el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Eso sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, muy buenas tardes a todos ustedes, queridos hermanos que están compartiendo con nosotros este momento, aquí a través de esta misa transmitida en vivo en la parroquia de Santa Filomena en Sacramento. Y como decíamos al inicio, nos unimos a toda la Iglesia que continúa en este tiempo privilegiado de preparación para celebrar uno de los misterios fundamentales de nuestra fe, la encarnación del Hijo de Dios, o como popularmente conocemos, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios hecho carne. Y estamos celebrando hoy el tercer domingo, comúnmente conocido como el Domingo Gaudete, que significa Domingo de Gozo. Y la tradición nos enseña que la razón por la cual llamamos este tercer domingo Domingo Gaudete o Domingo de Gozo es porque marca ya el punto medio en el cual estamos ya camino hacia la celebración de la venida del Señor Jesús, o en pocas palabras, de la Navidad. Ya estamos a medio camino del tiempo de Adviento. Y como sabemos, el Adviento es ese tiempo privilegiado que nos prepara espiritualmente para que preparemos el camino para el Señor. Justamente hoy, con la figura de Juan Bautista, nos recuerda que para eso vino Jesús. ¿Por qué fue que vino? Que fue para preparar el camino al Señor. Él mismo en su persona, con su palabra y testimonio, nos enseña a preparar el camino y cuáles son los medios que nosotros debemos tomar para que entonces estemos viviendo bien el Adviento y camino a esa preparación para que el Señor encuentre un camino ancho y amplio para poder venir hasta nosotros mientras nosotros salimos a su encuentro y así Jesús encuentre hoy su morada, su posada para poder nacer y manifestarse a través de nuestras vidas. Por lo tanto, si estamos realmente preparándonos debidamente como lo es el tiempo de Adviento para la venida y el nacimiento del Señor Jesús, entonces tiene que ser un motivo de alegría, porque ya hemos despertado en nosotros la espera, la expectativa, mejor dicho, o la ansiedad para que el Señor nazca de hecho, para que podamos celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Y esto se da porque entonces reconocemos que
al prepararnos tenemos que estar listos para poner al Señor Jesús en medio de nuestra vida. El misterio de la encarnación no es otra cosa que tanto amó Dios al mundo que envía a su único Hijo para que naciendo de una mujer se tejiera o se esté tejiendo un cuerpo humano como el nuestro, para que al aparecerse Jesús visiblemente o Dios visiblemente en su Hijo nos revele su rostro de amor y al mismo tiempo nos extienda la mano amiga y nos invita a compartir con Él la vida. Jesús se hace humano para mostrarnos a nosotros cuál es el fin y el objetivo, el propósito, fin y misión del ser humano en este mundo, creado a imagen y semejanza de Dios y llamado a vivir una vida de comunión con Dios, es decir, una comunión de vida y amor. Y estando Jesús presente como un ser humano, nos enseña lo que significa vivir esa comunión con Dios, vivir una vida plena y vivir una vida feliz. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen de Jesús, que es el Señor y autor de la vida, y que por Él y en Él todas las cosas han sido creadas, y al hacerse hombre, Él viene a restaurarnos a la dignidad de hijos de Dios para que podamos vivir una vida plena en comunión con Dios y una vida llena de la felicidad que solamente Dios nos puede dar. Por eso es importante entonces preparar el camino, porque para poder vivir la felicidad o el gozo que se nos invita a vivir en este tercer domingo de Adviento, no es el gozo como el mundo nos da o como nosotros procuramos buscar, sino que es el gozo que se nos ofrece como un don y una gracia por parte de Jesús. Y por eso, para poner a Jesús en el centro, eso implica preparar el camino. ¿Y quién mejor que San Juan Bautista nos puede enseñar a vivir esto? San Juan Bautista, que como sabemos, ya desde el seno materno había sido consagrado por el Espíritu Santo. Y al nacer fue creciendo en sabiduría, en gracia y estatura, al punto que ya después, ya de joven, sintió el llamado para irse al desierto. Se fue al desierto y allí vivió una vida muy austera, dedicada a la oración, a la penitencia y a la escucha de la palabra de Dios. Para eso se tuvo que desprender del mundo e incluso de sí mismo, para que al estar en el desierto, allí aprendió a poner a Dios en el centro de su vida, a ponerse a la escucha de la palabra de Dios, y libre de todas las cosas y de sí mismo, se dejó llevar por el Espíritu Santo, al punto que comprendió cuál era su misión, como el profeta Isaías lo había acordado, había anunciado de él. Ya cuando llegó a la cierta edad, comprendió que él era aquel que estaba llamado a proclamar desde el desierto, gritando desde el desierto y proclamando la venida del Señor. Preparen el camino para el Señor. Y en el Evangelio de hoy ya vemos que una vez que entendió su misión y cuando llegó el momento oportuno, fue cuando entonces se dedicó a realizar su misión profética, preparando los corazones del pueblo de Dios para la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en todo este proceso nos damos cuenta que la vida y la palabra de Juan Bautista da testimonio de cómo es que tenemos que estar listos nosotros. Primero, por su habilidad de responder prontamente a la llamada del Señor, es decir, al poner al Señor en el centro de su vida. El hecho de que se haya ido al desierto nos recuerda que fue en el desierto donde, una vez que fue liberado por Moisés de la esclavitud de los egipcios, por mano de Moisés Dios llevó al pueblo de Dios al desierto. Y el desierto en la Biblia, como sabemos, es el lugar de encuentro con Dios. Por lo tanto, si se va al desierto es para poder encontrarse con Dios y poner a Dios en el mismo centro de su vida. Después, a la actitud de oración y de la escucha de Dios a través de su palabra. Una palabra que fue formando la mente, el corazón y el espíritu de Juan el Bautista, para que no solamente forjara esa relación íntima con Dios que es propio del profeta, sino que al escuchar la palabra de Dios, él mismo se vuelve un eco de esa palabra y como diríamos el instrumento por el cual Dios habla y se hace visible esa palabra de Dios. Y por último, su misma vida no es otra cosa que una vez que tiene a Dios en el centro de su vida y experimenta la plenitud de Dios, él es el primero que después, teniendo a Dios y sabiendo quién es Dios, en un momento dado es el que reconoce a Jesús y apunta a todos los demás hacia Jesús. Por eso cuando le preguntaron,
¿tú quién dices que eres? Yo soy la voz que clama en el desierto. Cuando le preguntaron, ¿no? Perdóneme, cuando dice, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo no soy el Mesías. Y después le preguntaron, ¿quién eres? ¿Elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Tampoco. Y entonces, ¿quién eres? Dinos quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos enviaron. Y fue cuando dice, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. La misión de Juan Bautista es reconocer a Jesús, o mejor dicho, primero preparar el corazón del pueblo de Dios anunciando que ya está cerca el Mesías para que estén listos para recibirlos y después mostrarles quién es el Mesías, que es cuando vemos que Él será quien reconoce a Jesús en el Jordán al bautizarlo y a partir de allí es cuando apunta hacia Jesús diciendo es más importante que Él crezca y que yo disminuya. Por lo tanto, sabemos y entendemos que Juan Bautista no solamente fue el instrumento, sino la flecha que apuntó hacia el Señor. Por lo tanto, cuando miramos nuestra propia vida en este tiempo de Adviento, diríamos que un proceso parecido se nos invita a vivir. En este tiempo de Adviento se nos invitó a que empezáramos a prepararnos para la venida del Señor. E igual que Juan se nos pidió que entonces nos dedicáramos a un tiempo de oración y desprendernos primero del mundo. Sabemos que en este ambiente y la cultura en la cual estamos llamados a vivir en este tiempo de Adviento, nuestra cultura popular, la sociedad en que vivimos, tiene muchas maneras de entenderlo, tomando la Navidad fuera de su sentido profundo y del misterio de fe, que es la encarnación del Hijo de Dios. Ahora nos estamos preparando para las fiestas, los adornos, la comida, las reuniones, los regalos, las luces en casa, todas estas cosas y tal vez, si nos da tiempo y nos acordamos, quizás un pesebre. Pero entonces, ¿tiene el pesebre realmente el significado profundo que debería tener? Son los símbolos de la Virgen, el San José, el pesebre, los pastores, todo eso son algo que nos llevan y nos apuntan hacia el Señor, o sencillamente son prácticas que en un momento dado nos pueden mover emocionalmente, pero que no nos llevan profundamente al encuentro con el Señor. Por lo tanto, es en ese ambiente en el cual nos movemos y no vamos con mucho cuidado, lo que debería ser un medio para llevarnos a encontrarnos con el Señor se vuelve una distracción. Sin embargo, también es verdad que con esta situación que estamos viviendo ahora de crisis de salud pública, con la cuestión del COVID-19 o la pandemia, sirve que nos puede ayudar entonces que ahora que tal vez no vamos a tener ese acceso normal a estas celebraciones a nuestro alrededor y que a la superficie puede ser muy bonito, sobre todo es importante no perder el contacto humano, no romper nuestro círculo social y más aún nuestro círculo familiar, que es tan importante para ayudarnos a mantenernos firmes en lo que significa vivir como seres humanos llamados a estar en relación con los demás. Sin embargo, al estar un poco más aislado, creo yo que es el ambiente perfecto para poder entonces nosotros vivir el sentido profundo de este tiempo de preparación. Nos ayudaría entonces a desprendernos más de eso y a crear un ambiente de estar a solas delante del Señor y no llenar tanto nuestras vidas y nuestros corazones de estas cosas externas, sino que haciéndose un poco de lado y despejando la mente y el corazón, abrir la puerta y abrir el camino para que el Señor, a través de su palabra, escuchándolo a Él pueda ir abriendo camino en nuestra mente y en nuestro corazón e ir preparándonos para hacer de nuestro corazón su posada, su morada favorita, donde quiere nacer Jesús hoy. Por lo tanto, esto implica un desprendimiento, también desprendernos del yo, de nosotros mismos. No dejo de decir que vivimos en una sociedad hoy en día que el individualismo es tan extremo que vivimos, diríamos, en un narcisismo, en un egocentrismo, y si no vamos con mucho cuidado, en una idolatría del yo o una egolatría del yo, donde lo que más interesa es yo, mis necesidades y lo que yo pueda agarrar, es decir, mis propios gustos, intereses y búsquedas personales. Y eso es lo que nos lleva a cerrarnos en nosotros mismos y, como popularmente decimos los hispanos, es cuando realmente nos volvemos conchudos ante las cosas a nuestro alrededor, conchudos con los demás y no digamos con Dios.
Dios, más conchudos todavía. Entonces hay que salir de la concha del yo para entonces salir al encuentro de aquel que ya viene a nuestro encuentro. Por lo tanto, este tiempo de Adviento es una invitación a desprendernos más del mundo, a desprendernos de nosotros mismos, que no significa aniquilarnos, sino al contrario, salir de nuestra concha del yo, no sofocarnos en nuestro egoísmo, ni sofocar a los demás, sino que salir al encuentro de aquel que me viene a abrazar a través de su encarnación, para que al encontrarme con el niño que Jesús, que es Dios mismo hecho humano y que viene a hablar conmigo el lenguaje del amor humano, se acerca para que a través del amor de ese niño me abrace yo del amor divino de Dios. Jesús participa de mi naturaleza humana para hacerme participar de su naturaleza divina y su amor divino. Y ahí es cuando nos abrazamos en el amor de Dios y es cuando se da ese maravilloso encuentro con el Señor. Hermanos, es así cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, donde experimentamos que entra Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón y nos plenifica tanto sobreabundantemente de su misma vida y amor y gracia, que es cuando experimentamos realmente el gozo. Porque es la plenitud de la presencia de Jesús vivo en nosotros, el que nació, el que murió, el que resucitó y que al subir al cielo nos manda su Espíritu para que su gracia sobreabundante desborde donde hay pecado, y así Jesús llena todos los vacíos, cura todas nuestras enfermedades, nos purifica, nos renueva y nos capacita para poder vivir plenamente la vida de Dios en nosotros, o en pocas palabras, la presencia de Jesús en nosotros. Y ahí es donde está el gozo del domingo de Gaudete, o el gozo del domingo del gozo. Es el gozo no como lo da el mundo, es el gozo que es fruto del Espíritu Santo de Jesús vivo en nosotros. Y eso es lo que nos prepara para poder entonces vivir la Navidad. Pero si no nos desprendemos del mundo, si no buscamos tiempo para apartarnos del mundo y salir de nosotros mismos al encuentro de aquel que ya viene a nuestro encuentro en este tiempo de la Navidad, entonces nos perdemos el gran tesoro de la Navidad, que es el auténtico regalo que podemos recibir. ¿Quién mejor que nuestra Madre, la Virgen? Si nos dimos cuenta, hace apenas unos cuantos días hemos celebrado dos fiestas importantes. La primera fue el 8 de diciembre, el martes pasado, cuando celebramos la Inmaculada Concepción. Es decir, María, que es la llena de gracia desde su nacimiento, desde el momento que fue concebida, María es la llena de gracia porque siempre estuvo unida a Dios y estuvo plenamente llena de Dios. Era importante que el Hijo de Dios preparara a una mujer que fuera toda santa, Él que es todo santo, y tuviera un lugar santo donde nacer. Esa fue la primera fiesta. Y después hemos celebrado también Nuestra Señora de Guadalupe, que seguramente ya se dieron cuenta que tenemos aquí al lado un altar o un monumento preparado para ella. La Virgen de Guadalupe, que al aparecerse como la mujer que brillaba con las 2 estrellas, la corona de 2 estrellas, vestida toda como reina y princesa, y más aún embarazada, pisando la serpiente, nos recuerda la lectura del libro del Apocalipsis, cuando apareció esa mujer portentosa. Es como una profecía que se cumple. Sin embargo, vemos en María que es aquella que nos enseña a cómo recibir a Jesús en nuestras vidas. La próxima semana, el 4º domingo de Adviento, como de costumbre nos enseña la tradición en este tiempo de Adviento, es la última lectura del domingo o el último domingo antes de la Navidad, donde vemos que es que María escucha el anuncio del ángel Gabriel, y ella, que es la llena de gracia, no solamente escucha, al mismo tiempo pondera, abre su mente, su corazón, entiende lo que Dios le pide, y como es la llena de gracia, no pone ningún obstáculo, al contrario, entendiendo que de su parte está solo presentar su vida, cuerpo y alma, se los presenta al Señor para que sean el instrumento y la morada donde el Hijo de Dios se concibe, se hace presente y empieza a ser el Dios con nosotros. Y de ahí va y teje para sí mismo, desde la humanidad de María, una humanidad para sí. ¿Quién mejor que nuestra Madre María nos enseña a prepararnos en este tiempo? Porque de la misma manera que estamos llamados a escuchar a Dios a través o el anuncio del ángel, la palabra de Dios, queremos concebirla en nuestra mente y en nuestro corazón, para que entonces
el Señor encuentre ese camino preparado y Él pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones, ser concebido en nuestros corazones y al igual que María, volvernos portadores de Dios. Y al ser portadores de Dios, entonces venimos a ser no solamente la morada de Cristo, un pesebre humilde donde nace Jesús, sino que el vehículo por el cual Jesús empieza a manifestarse. Y ese es el sentido de nuestra misión. Al igual que Juan el Bautista, que preparó el camino para la venida de Jesús, lo reconoció y lo recibió, y María, que nos enseña a abrir nuestros corazones para que Él salga, venimos a ser tanto como Juan Bautista y María, aquellos que nos dedicamos a recibir a Cristo, experimentar su plenitud en nuestra vida, para que Jesús pueda nacer en nosotros, vivir en nosotros y manifestarse en nosotros, y ese gozo y la alegría que da tener la plenitud de Jesús en mí, lo podamos comunicar a los demás. Si hacemos esto, comprenderemos entonces cuál es la razón, cuál es el propósito y cuál es nuestra misión en este mundo. Y nuestro fin es tener a Cristo, apuntar hacia Cristo y llevar a los demás hacia Cristo. Y qué bonito si nosotros podemos entender eso, porque esa es nuestra misión como iglesia y al mismo tiempo como discípulos de Jesús. Nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, cuando se apareció a San Juan Diego y al pueblo autóctono de aquel tiempo, no solamente se manifestó como la Madre de Dios, pero al mismo tiempo les trajo a Cristo. Y nosotros como iglesia es lo que estamos llamados a hacer. El lugar donde nace Jesús, el lugar donde se hace presente Jesús y el lugar donde se manifiesta Jesús. Y María y Juan Bautista nos llevan a Cristo. Tú y yo, como cristianos que somos, miembros del cuerpo de Cristo y discípulos de Cristo, estamos llamados a recibir a Cristo, permitirle a Cristo nacer en nosotros, manifestarse en nosotros y así también nosotros apuntar a los demás para que los demás reconozcan a Cristo y quieran también recibirlo en su propia vida. Y como Isabel se llenarán de alegría al reconocer a Cristo, de la misma manera que Isabel reconoció a Cristo en María, los demás reconocerán a Cristo en nosotros. Dicho esto, vamos a continuar ahora nuestra celebración y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, que todos nosotros comprendamos en este tiempo de Adviento cómo nos tenemos que preparar para que el día de Navidad Jesús nos encuentre listo y encuentre en nosotros su verdadera posada. Ahora viene Jesús en la Eucaristía, abramos nuestra mente y nuestro corazón y ojalá reconozcamos al Señor al partir el pan. Continuamos nuestra celebración profesando nuestra fe. Hermanos, ¿creen en un solo Dios Padre, creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida? Sí creo. ¿Creen en la Iglesia una, santa, católica y apostólica? Sí creo. ¿Creen en un solo bautismo para el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe de la cual nos gloriamos de profesar. Continuamos ahora nuestra celebración y ofrezcamos humildemente nuestras oraciones a Dios nuestro Padre. Por la Iglesia, que nosotros creados en la imagen y semejanza de Dios, gocemos siempre de nuestra vida en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para renovar los dones del Espíritu Santo, que Dios nos anime con su Espíritu para anunciar el Evangelio a los pobres, la esperanza a los presos en cuerpo y mente, un nuevo día a los agobiados y marginados de la sociedad. Roguemos al Señor.
Por los gobernantes, que ellos tomen en serio las necesidades de los pobres y los ancianos cuando desarrollan sus programas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los que sufren económicamente, que Dios les guíe a los que no tienen empleo, les alivie a los que pierden sus casas y les ayude a los que buscan alimentación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los enfermos, especialmente los que sufren del COVID-19, que Dios les sane, les fortalezca, les cuide y proteja a la familia humana del sufrimiento y la muerte. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por las necesidades de la familia Ojeda Pérez, especialmente por su pronta recuperación de Ezequiel Ojeda, Marichuy y Liberio y toda su familia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que han muerto, que el buen pastor les dé la bienvenida de paz y gozo de su presencia para siempre. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Aprovechamos también para pedir por la pronta recuperación del padre Jerry Dispiño, para que se recupere pronto y pueda continuar sirviendo al pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Acoge, Padre, nuestras oraciones que hoy te presentamos en nombre de Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amanecerá el Señor sobre ti.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después, ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para que, al encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos su muerte, Señor, hasta que vuelva, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión de tu Salvadora, de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Jaime, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos vivieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como siempre, hermanos, les invitamos a escuchar algunos anuncios. Muchas gracias.
quieran hacer su contribución con su ofrenda para la parroquia, pueden continuar haciéndola a través de la aplicación de donaciones en la página web de la parroquia, usando su tarjeta de crédito o mandándola por el correo o trayéndola directamente a la parroquia. Para todos los que quieran recibir la comunión a la 1:30, estaremos en el estacionamiento dando la comunión a los que quieran recibirla. Por favor, les pedimos que entren por la entrada de El Camino, junto al gimnasio de la escuela, y estaremos afuera en la zona de la plaza, en medio de la iglesia y del salón Tommy. Nos gustaría informarles que tendremos confesiones todos los sábados de 3 a 5 p.m. en el salón Tommy. Si deseas participar, por favor, traiga su cubrebocas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una feliz semana. Que por favor cuídense para mantenerse bien de salud y seguro ustedes y cada uno de sus seres queridos. Por lo tanto, queridos hermanos, feliz semana, muy buenas tardes, buen domingo.